Buenos días, soy Santiago Tomasi y hoy vamos a hablar del Montreal Screwjob en Hot Tag. Hot Tag. Toma el relevo. No os olvidéis de darle a la campanita, suscribiros y, si nos queréis seguir en Twitter, seguirnos en Hot Tag YT. El vídeo de hoy, como siempre, entra dentro de la serie de documentales que hizo Vice con el nombre Dark Side of the Ring, en este caso de el Montreal Screwjob. Para los que no lo sepan, el Montreal Screwjob es posiblemente el momento más importante de la historia del wrestling, o al menos del wrestling reciente. En el mismo, Bret Hart y Shawn Michaels se enfrentarían en el main event de Survivor Series 1997, celebrado en la ciudad de Montreal, es decir, en suelo canadiense, en la tierra de Bret Hart. Allí, con Bret Hart dirigiéndose a WCW, que ya había firmado con la empresa de Bischoff, tenía que perder su título. No obstante, Bret se negaba. Lo que ocurrió a continuación cambiaría el mundo del wrestling, con Vince McMahon traicionando la confianza de Bret Hart, convirtiéndose en el personaje de Mr. McMahon, el malvado jefe, el malvado heel, y a la vez acabando prácticamente con la carrera de Bret Hart, lo cual no es técnicamente culpa de Vince, pero vamos a centrarnos en lo que dice el documental. Tenemos que empezar con la carrera de Bret. Bret Hart, de la legendaria familia Hart de luchadores, entrenado en The Dungeon, esa maravillosa sótano de la casa de Stu Hart, donde Bret entrenó, Owen entrenó, Nate Hart también, etcétera, etcétera, donde muchos luchadores canadienses aprendieron a pelear. Se crea Stampede Wrestling, donde Bret es una de las estrellas, y Stampede Wrestling es comprada por WWF en el momento en el cual empieza a crecer. Debido a ello, Bret llega a la empresa, hace team con Jim Neidhart y es un exitazo en Hart Foundation. Posteriormente pasa a ser individual y consigue su primer título mundial en 1992. Bret se asienta como prácticamente la cara de WWF y sin duda porque es uno de los mejores luchadores de todo el mundo. Y cuando digo esto no es una exageración, Bret es uno de los luchadores con más talento que se recuerda en el mundo del wrestling. ¿Cuál es el tema? Bret Hart sigue como campeón, sigue peleando por el título entre el 95, entre el 96 y llegamos al 97. En el 96, Bret llega a un acuerdo con Vince McMahon de 20 años de contrato a razón de 1,5 millones por año. Recordemos que WCW le había hecho una oferta por el baremo entre 2 y 3 millones de dólares, pero Bret decide que él prefiere quedarse con la empresa que ya conoce, que él prefiere quedarse con la gente a la que quiere. A la vez que pasa esto, Shawn Michaels está creciendo mucho. Shawn Michaels, recordemos, uno de los mejores luchadores de la historia, en aquella época un capullo integral, en los 90 hay que decirlo, y que se había ganado pues por ser mucho más espectacular, mucho más flashy de lo que era Bret. Ambos peleaban muy bien, es decir, los combates que tienen entre ellos son verdaderos espectáculos, ambos sabían muy bien las limitaciones y las virtudes del resto, pero empezaron a llevarse mal. Empiezan una rivalidad en 1997, donde Bret hace un comentario sobre Shawn Michaels como, no como homosexual, pero sí por salir en una revista para mujeres desnudo, como que no necesitan un modelo tan afeminado de hombre. Por otro lado, Shawn Michaels aparece en televisión en mayo del 97 y hace un comentario sobre Sunny Days. Sunny Days se refiere a Sunny, la ballet que estaba en ese momento en WWF, insinuando que Bret Hart se la estaba tirando. Era Shawn el que se estaba acostando con Sunny, mientras que Sunny estaba en una relación con Chris Candido. Todo bastante turbio, pero evidentemente esto a Bret no le sentó bien. Shawn Michaels y Bret empezaron a llevarse cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y un día Shawn Michaels aparece en el vestuario de Bret Hart y se pone farruco. ¿Cuál es la respuesta de Bret Hart? Tirarle al suelo y empezar a pegarse. Evidentemente les separan y Shawn Michaels va al despacho de Vince a decirle que eso no es un ambiente seguro de trabajo. A Jim Cornette esta historia le hace bastante gracia porque, bueno, Jim Cornette, y como que es evidente que un vestuario de wrestling no es que sea el lugar más seguro del mundo, pero bueno. Después de esto, antes en tiempo, pero después en el documental, se habla sobre el fin del kayfabe. El kayfabe, recordemos que es que el mundo del wrestling está preguionizado, pero que los espectadores no tienen que saber eso. Es decir, los espectadores evidentemente ya lo saben, pero se produce una suspensión de la credibilidad en el cual nos creemos lo que pasa en el ring, aunque sepamos que está guionizado. Vale, pues esto se rompe según Jim Cornette en el 96 con The Curtain Call. The Curtain Call es que Scott Hall y Kevin Nash se marchan a WCW, como ya hemos comentado en los vídeos de 1996, pero antes de marcharse
se funden en un abrazo en el Madison Square Garden con Shawn Michaels y Triple H. Evidentemente este abrazo es fuera de cámaras, pero sí es delante del público. Shawn y Triple H no tenían por qué abrazarse con ellos. Y lo que es más importante, a Triple H esto le provoca un castigo. A Shawn no, porque era una de las estrellas, pero habían roto el kayfabe con dos tíos que habían traicionado, entre comillas, a WWF. El enfado era monumental. Pero ahí se produce una primera fractura del kayfabe. Con la que pasa ahora ya se acabó. Es decir, aquí ya sí que se rompe por completo el kayfabe. Pero bueno, vamos a volver a 1997. Fechas previas de Survivor Series. Bret le dice a Shawn que le va a proteger dentro del ring. Es decir, que aunque se lleven mal, aunque tengan discusión, que él va a tratarle con respeto y va a cuidarle. No va a ir a lesionarle. Shawn Michaels le responde que le da lo mismo, que lo agradece, pero que él no va a responder igual. Evidentemente esto para Bret es una falta de contacto, de respeto, lo cual hace que se enfurezca. ¿Cuál es el motivo de esa furia? Es decir, ¿por qué esa furia es importante? Porque decide que él no va a perder el título limpio en Canadá con Shawn Michaels. Y eso nos lleva a la noche Survivor Series. Evidentemente, cuando habla Bruce Pritchard y cuando hablan algunos ex-bookers de WWF, ponen como única opción de Bret no quería perder el título. No. El problema es que Bret no quería perder el título con Shawn. Posiblemente si hubiera estado Stone Cold Steve Austin, hubieran podido darle el título a Stone Cold sin haber ese problema. Pero evidentemente WWF quería darle una victoria a su rival de verdad, al rival con el que llevaba todo el año peleándose. ¿Cuál es el caso? Bret tenía una cláusula creativa. Y la cláusula creativa le permitía decir que él no iba a perder el título así. Siguen con reuniones, siguen debatiendo y no se sabe nada. Llegamos al día de Survivor Series. Bret, está grabando a la vez un documental, Wrestling with Shadows, en el cual le siguen y en el cual le ponen un micro. Un micro que el resto del mundo no sabía que tenía, ¿vale? Ese micro graba una reunión con Vince McMahon. En la misma, Bret le ofrece su plan, por así decirlo, para perder el título, que es el combate con Shawn acaba en una especie de doble descalificación no contest en este show, y al día siguiente en Raw, él deja el título como vacante y se marcha a WCW después de dar un discurso. Evidentemente esto a Vince no le acaba de convencer, especialmente por dejar el título vacante y porque en general pues no era un buen final. Vince aún así le dice que vale, que no pasa nada, que no es de su gusto, pero que lo aceptarán. Aquí empieza lo divertido. Llega el Hebner a escena. El Hebner, el árbitro conocidísimo precisamente por esto, dice que él llega al día antes al show y Bret le coge en el avión, es decir, él iba en turista, Bret en primera clase y que Bret le sienta a su lado en primera clase y lo que le dice es que si le van a traicionar que por favor se lo diga. Él evidentemente le dice que le jura por su familia que no va a hacerlo, que no va a pasar nada y Hebner no sabe nada en ese momento de lo que va a ocurrir. Al día siguiente en el show le coge Briscoe, uno de los mejores amigos de Vince y una de las personas más importantes dentro del mundo creativo de WWF y le dice: vas a hacer que suene la campana en cuanto esté dentro del sharpshooter. Él dice que no sabe qué va a hacer. Briscoe le dice: haz lo que veas, pero Bret nunca te va a pagar tanto como nosotros. Y Hebner sale al ring. Evidentemente Hebner no sabe qué hacer, pero Vince aparece en ringside. Después de una pelea entre Bret y Shawn Michaels, que son como 15 minutos más o menos antes de que empiece el combate, se van del ring, vuelven, etcétera, etcétera. Vale. Cuando vuelven al ring, esto lo que dice Bruce Pritchard, lo que él pensaba, porque Bruce Pritchard no le habían contado nada, era que iban a aparecer Owen Hart y British Bulldog, iban a provocar una gran pelea, lo cual provocase el no contest. Vale. Lo que ocurre es que el Hebner cae al suelo y Shawn Michaels engancha el sharpshooter en Bret. Bret comenta que como Shawn no suele usar esa llave, tiene que colocar las piernas, lo cual se ve en vídeo, para que le pueda hacer bien la llave. Lo cual implica que Bret no tenía ni puñetera idea y pensaba que todo estaba yendo según el plan. En cuanto conecta el sharpshooter, Vince McMahon empieza a gritar que suene la puta campana y igual hace el Hebner. La campana suena, el Hebner sale corriendo del ring, pero corriendo, y se quedan dentro Bret Hart, con cara de no creérselo, Shawn Michaels sentado y Vince McMahon fuera. Bret Hart mira hacia Vince McMahon, le escupe y hace con sus dedos y a la cámara fija que hay arriba el símbolo WWW, pero al revés. Es decir, él lo tiene que hacer al revés para que en cámara se vea del derecho, ¿vale? Lo hace. Después de eso se encarga de romper cosas de alrededor, mientras que, pues evidentemente sale Owen, sale British Bulldog a intentar calmarlo.
Después de esto, de esta primera parte, que han sido casi 10 minutos, vamos a la segunda parte de este documental. Ya algunos se preguntarán, pero si solo es un capítulo de 40 minutos, ¿por qué da para tanto? Porque están Jim Cornette y Vince Russo. Partamos de la base de que Jim Cornette y Vince Russo son el agua y el aceite dentro del mundo del wrestling. Jim Cornette, promotor desde los 70, con un grandísimo cariño por el mundillo, que tiene como objetivo siempre el respeto absoluto del kayfabe y que se enfada cuando cualquier cosa sale de fuera de su mentalidad, y además se nota un montón. Actualmente le pasa con combates cómicos que dice que rompen el wrestling y que no le gustan, combates intergender, cualquier tipo de cosa que pueda afectar al negocio, incluso el embarazo de Becky Lynch. Es decir, Cornette es una persona que está totalmente desfasada y que vive en un wrestling de los 70. ¿Cuál es el problema? Que a Vince Russo le importa una mierda el wrestling. Vince Russo es un tío que es un guionista de tele, que es súper fan del show de Jerry Springer, entonces el wrestling le parece que no es tan relevante. Juntemos en una sala a una persona que considera el wrestling su vida con una en la cual está en el wrestling pues porque tiene que estar, es decir, no le importa mucho. Vale, pues aquí entra el debate de quién creó el Montreal Screwjob. Jim Cornette cuenta una historia, esto sí que la cuentan los dos, ¿vale? Que están Jim Cornette, Vince Russo y Vince McMahon en una reunión. Y que Vince le da múltiples opciones a Bret Hart y Bret Hart no acepta ninguna. Mientras que Russo está sentado en su sofá diciendo bro cada 5 minutos, más o menos. Es decir, si la entrevista a Vince Russo dura 3-4 minutos, a lo mejor hay unos 6 o 7 bro, lo cual es terrible, en los cuales dice que él dijo que podían hacer una sorpresa donde hubiera un double crossover, es decir, donde le traicionaran a Bret sin que Bret lo supiera. Por otro lado, Jim Cornette, recordemos que también es en parte historiador del wrestling, comenta que en 1931 ya había ocurrido algo similar con Strangler Lewis. En ese caso, lo que había ocurrido es que en un combate de el mejor de 2-3 caídas, el luchador contra el que se enfrentaba Strangler Lewis se hizo un mordisco en el pecho antes del combate. ¿Para qué hizo eso? Para que así le tuvieran que descalificar al otro y se quedara con el título. Vale, pues querían hacer algo así. La idea sigue siendo la misma de, es que la idea es tuya y la idea es mía. Cornette asegura que es el mejor, dice que él, que es la verdad y que Russo es el mayor mentiroso de la historia del wrestling, lo cual no es que sea mentira tampoco. Y dice que durante el show a Cornette no le habían informado de que fuera a pasar exactamente eso. Lo cual entronca con que Pritchard tampoco lo sabía, lo cual explica que poca gente sabía exactamente qué iba a ocurrir en Survivor Series. Bueno, pues Cornette lo que cuenta, y me hace mucha gracia tal y como le cuenta, es que cuando él ve que va a poner el sharpshooter, huye, porque piensa que alguien le va a ir a pegar. Evidentemente el comentario que hace es que mientras que él estaba encendiendo su coche para arrancar, hay un coche detrás que pone las luces y acelera el motor. El coche de detrás era el de Earl Hebner con su hermano, los cuales estaban huyendo por exactamente lo mismo. Y literalmente si llegan a pillar a Earl Hebner ahí, posiblemente le corren a gorrazos. Después de esto volvemos a Bret Hart, ¿vale? Después de este conato de guerra, luego volveremos, pero volvemos a Bret Hart. Bret Hart dice que en su vestuario, cuando llega hasta Shawn Michaels, que Shawn Michaels le pide perdón, que le dice que no sabía nada, lo cual Bret comenta años después de qué mal actor era. Evidentemente Michaels ha reconocido que sabía perfectamente lo que iba a pasar y que le habían dado órdenes de que lo hiciera. Triple H también creo que lo sabía Vince y lo sabía poquita gente más. El Hebner evidentemente y los Briscoe. Vale, ¿cuál es el tema? Aquí, que Vince McMahon se cierra en su habitación, en su despacho, y la bronca llega al backstage. Es decir, todo el mundo está enfadado, nadie entiende qué ha pasado. Dice Bret que incluso The Undertaker revienta un cubo de basura que había por ahí y que va pues, a reventar la puerta de Vince, que tiene que dar explicaciones, básicamente. Vince posteriormente sale de su despacho y va al vestuario de Hart. Hart en ese momento se está cambiando porque se va a duchar, evidentemente, después de un combate, y le dice a Vince que se va a la ducha. Que si cuando sale no se ha marchado, le va a dar una hostia. Bret se ducha tranquilamente, sin ningún tipo de prisa, etc. Y Vince se queda. Bret se empieza a cambiar, ve que Vince sigue ahí, que está hablando y que dice no se quede en plan de es la primera vez que engaño a uno de mis luchadores, me siento fatal, tal. Bret se planta y le suelta un gancho que él no cree. El gancho es por lo que tiene el espectacular morado los días siguientes en Raw y es que es literalmente el ostión que le pega. Bret luego piensa que está Shawn Michaels también en ese vestuario. Shawn parece que está pues asustado porque piensa que se va a llevar otro guantazo, lo cual posiblemente hubiera sido merecido, no voy a negarlo yo. Pero Bret llega, le dice gracias por el combate y se pira. Shawn empieza a llorar, la abraza, etcétera, etcétera.
Evidentemente todo esto es un drama, esto es una tragedia, el propio Cornette dice que nunca había visto tanto drama en backstage, lo cual es totalmente real, por otro lado. Y aquí llega el momento más... donde Vince queda mejor, por así decirlo. Vince McMahon, evidentemente el Hebner dice, oye, a mí esto me habéis puteado la vida prácticamente, es decir, todo el mundo me odia dentro de backstage y dice, Vince, no te preocupes, me encargo. Al día siguiente, en una reunión en Raw, Vince llega y lo que dice es, fue mi decisión, lo hubiera hecho estuviera el Hebner o no, él no tiene nada que ver, si alguno está en contra del Hebner, que venga hoy a mi despacho, que se lleva el finiquito y se pida a su puta casa. Evidentemente esto provoca que todo el mundo respete a él. Lo que pasa es que el propio El Hebner, como reconoce al final, dice que él lo ha pasado muy mal. Es decir, recordemos que los gritos de You Screw Bennett se los ha llevado en todas las arenas en las cuales ha competido. Ha sido insultado, ha sido amenazado de muerte. En Canadá es prácticamente persona non grata y no es coña. Y Brett dice que evidentemente no era culpa de él, que él se encontró en mitad de este problema y ambos han retomado su amistad después de muchos años donde no hay esa amistad por el tema del Screwjob. ¿Cuál fue el aftermath? ¿Qué fue lo que ocurrió después del Screwjob? Pues dos cosas y muy opuestas. En WWF salió Vince McMahon en una entrevista con Jim Ross, donde sale la histórica frase Bret Hart screwed Bret Hart. Es decir, Bret Hart fue el que le hizo la traición al propio Bret y explica que en el mundo del wrestling es tradición que cuando te marchas de una empresa dejes tu título, pierdas contra otro luchador para poder ayudarle. Recordemos que WCW con el título femenino de WWF lo había tirado a la basura Madusa. En un segmento que no lleva nada, pero el golpe fue gravísimo y el título femenino de WWF no se recupera en prácticamente 4 años debido a que va a la basura. 4 años. Pero a lo que vamos aquí. Bret Hart aparece en una entrevista en televisión diciendo que el wrestling es fake, que él no se rindió y que Vince McMahon es un hijo de puta. Vince sale reconociendo esa parte, frío, calculador, como si todo le diera igual, y evidentemente queda como el principal heel de WWF, permitiendo la llegada de la Attitude, permitiendo la rivalidad con con Stone Cold Steve Austin, que propulsa a la empresa hasta nuevos límites. Hay que recordar que justo en este momento de creación de Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels tendría el mismo intento que Bret Hart de no querer perder el título antes de marcharse, en su caso por lesión. Hizo intervención Undertaker para advertirle de que o perdía el título con Stone Cold o le arrancaba la cabeza a la vida real. Maravilloso. Pero a lo que vamos, que eso ya es harina de otro costal. Bret llega a WCW. Desastre absoluto de Bret Hart en WCW. Absoluto. Es cierto que Bret no tenía el mejor micro del mundo, ¿vale? Esto es innegable. Pero la empresa le maltrata totalmente. Primer show que aparece para hacer de árbitro especial porque así lo quiere Eric Bischoff. Segundo show, el pay-per-view, que es cierto estaba lesionado, para hacer que se reinicie un Hogan contra Sting que no había acabado de forma sucia porque no quería sufrir otro screwjob. Dios todopoderoso. 2 años estuvo en la empresa. En esos 2 años le dieron un par de títulos de Estados Unidos, etc. Pero no le dieron un título mundial hasta el 99. Recordemos que llega en diciembre del 97 y no le dan el título mundial. Perdón, sí, no, en diciembre del 96 llega. Y no le dan el título. Diciembre del 97, perdón, que siempre me lío con los años. Y no le dan el título hasta el 99. Hasta Mayhem. Que Mayhem, si mi memoria no falla, es noviembre del 99. Es decir, desde diciembre del 97 al 99, ningún título mundial para Bret Hart. Scott Hall dice que es que Bret Hart no se ponía over con los fans. Dejémoslo en que a lo mejor el booking de Hulk Hogan y el booking de Kevin Nash destrozó más carreras de las que ayudó, por lo que sea. Por lo que sea. Recordemos que Scott Hall es amigo suyo, así que no va a decir nada malo. El tema es que a Bret le maltratan muchísimo en WCW, tiene una carrera miserable. Luego se lesiona con Goldberg por esa famosa patada que le provoca una conmoción que le acaba ya definitivamente con todo. Bret dice que él desearía que se le recuerde como uno de los mejores luchadores técnicos de la historia, lo cual, por cierto, sí que es, y menos por este screwjob, aunque evidentemente la gente se acuerda de este screwjob. Pero ahora tenemos que ir a los dos grandes finales. El primer gran final es Scott Hall diciendo, no, esto yo estoy convencido de que era todo un work, es decir, que Bret sabía lo que iba a pasar, etcétera, etcétera. Pritchard dice que ojalá esto fuera así, pero que no es cierto, que la historia es real, es decir, que Bret no sabía nada. Y luego llega Jim Cornette, el cual literalmente empieza a reírse, como si no hubiera mañana, y dice, no, esto no es una broma, tú sí has hablado con Shawn Michaels sobre esto y sabes perfectamente que esto no fue algo preparado, así que no vengas ahora con, yo creo que esto fue porque no es así. Y llega ahora sí que sí, el gran final,
entre Vince Russo y Jim Cornette. Recordemos, Vince Russo ha ido durante años dando tumbos por empresas, estuvo en TNA un tiempo después de su desastre en WCW. Spoiler, fue un desastre en TNA. Hizo una empresa ultra religiosa, otro desastre. Y en general se ha ido del mundo del wrestling salvo para darnos sus contrastadas opiniones con muchos bros y diciendo que él es un puto genio y que lo que pasa es que el resto no lo entiende. Vale, ya os podéis imaginar cómo es Vince Russo un poco. Vince y su ego desmesurado dice que él ha estado evitando a Jim Cornette y que no tiene ningún interés porque el wrestling no es tan importante. Con esa voz que tiene tan engatusada y la verdad es que me desagrada mucho. Por otro lado está Jim Cornette, el cual es un viejo cabrón y él mismo lo dice. El final del vídeo es espectacular. Vince Russo dice, sí, yo sí tengo, perdón, Jim Cornette sí dice, sí, yo tengo algo que decir sobre Vince Russo y es que me va a mear en su tumba. Se hace evidentemente del silencio y dice, mi objetivo en la vida es mearme en su tumba. En el caso de que no pueda, ya le he indicado a mi esposa, en el caso de que no pueda porque no se puede mover, etcétera, que me lleve a su tumba porque quiero mearla y porque el día que yo me muera voy a tener una foto de meándome en la tumba de Vince Russo en la pared. Acaba diciendo, es que el odio es una buena fuente para seguir con vida. Esto es Jim Cornette. Esto es un poco el wrestling de los 90 en general. Este odio ancestral entre muchísima gente que no tendría por qué odiarse, pero Dios, como qué mal se llevan. Jim Cornette siendo Jim Cornette, Vince Russo siendo el mismo capullo de siempre, es decir, los dos siendo capullos, qué sorpresa. Y en general un documental que debía centrarse en el Screwjob, lo cual hace muy bien, por cierto, durante casi 30 minutos, pero que los otros 13 minutos son Vince Russo y Jim Cornette yendo a las hostias. Recordemos que Vince Russo, por su idea de Oklahoma, que fue Jim Ross vestido, es decir, Ed Ferrara vestido como Jim Ross imitando la parálisis que tiene una parte de la cara parada debido a una enfermedad. Alguien le intentó reventar la cabeza a Vince Russo por hacer eso. Imagínate un poco el nivel de cariño que recibe Vince y Ed Ferrara dentro del mundo del wrestling. Pues con esto terminamos este vídeo, con el inmenso cariño que tiene Vince. Con esto terminamos un poco este Dark Side of the Ring. Es el más divertido de los que nos quedan, tengo que ser sincero, porque el resto son muertes, asesinatos y droga. Este al menos tiene algo de interés. De interés me refiero más allá del drama. Y con esto me despido. Hasta la próxima.